Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. Este miércoles se abre en el nuevo Teatro de Montreuil, localidad aledaña a París, el festival ¿Qué onda México?, en español, en el original, en el que a través de espectáculos, performances, debates y proyecciones se quiere analizar la realidad del México de nuestros días. Destacan en la programación los dos espectáculos que presenta la compañía mexicana Lagartijas al Sol, Asalto al Agua Transparente y Tijuana. Vivir 6 meses en Tijuana ganando el salario mínimo. Vivir. Sobrevivir. Con un sueldo que según la ley debe satisfacer las necesidades de un jefe de familia. A partir de hoy yo no soy yo, soy otro, Santiago Ramírez. Tengo otro pasado, otra historia, otra vida. En la cartera traigo un calendario para tachar los 176 días en los que viviré como lo que no soy. He decidido vivir 6 meses en Tijuana ganando el salario mínimo. Vivir. Sobrevivir. Con un sueldo que según la ley debe satisfacer las necesidades de un jefe de familia. En los que actuaré lo que para otros es la vida. Y precisamente para hablarnos de este espectáculo y de la compañía Lagartijas al Sol, Luisa Pardo y Gabino Rodríguez, sus fundadores, han sido tan amables de venir a nuestros estudios. Buenas tardes a ambos. Hola, buenas tardes. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber hecho el esfuerzo de venir hasta nosotros. No, al revés, gracias por la invitación. Permitidme que explique antes que nada que Luisa Pardo ha nacido en la ciudad mexicana de Jalapa en 1985 y que Gabino Rodríguez lo hizo en Durango en el 83. Me dirijo a Luisa Pardo, que empieza a trabajar en un grupo de teatro muy joven, con 12 años solamente. Es cierto que el director del grupo era antropólogo. Sí, es antropólogo él, igual mi mamá también, y la mamá de Gabino. Digamos que la antropología es algo que nos ha definido algo de nuestras personalidades y nuestras inclinaciones profesionales también. Y sí, en realidad, bueno, empecé a los 9 años en mis primeros talleres de teatro, luego tuve esta experiencia de trabajar en un grupo desde los 12 a los 17 y después me fui a la Ciudad de México a estudiar teatro. He oído en alguna entrevista que has dado que ahí en México el teatro no era igual, ¿no? Era muy jerarquizado el mundo del teatro en el DF. Sí, pues cuando llego a la ciudad pues me enfrento, digamos, no solo a la academia, a lo cual yo no estaba acostumbrada, al mundo del teatro en la academia, y también a un teatro de una muy buena factura, con muy buena producción, pero de pronto yo sentía que había algo en la carnita que hacía falta, pero también donde los actores y las actrices estábamos totalmente subyugados a las decisiones del director, de los dramaturgos, de los escenógrafos, y pues un punto en el que coincidimos Lázaro Gabino y yo es que pues queríamos ser dueños de nuestros discursos y poder, digamos, hacer teatro con un modelo de producción que no estuviera sometido a tener estas grandes cantidades de dinero, a grandes producciones, sino pues cosas que pudieran estar a nuestro alcance, tanto discursivamente como económicamente, digamos. Por su lado, Gabino Rodríguez va a estudiar teatro en la Universidad de Ámsterdam. ¿Qué hacía un actor mexicano tan lejos de su casa? Bueno, eso fue mucho tiempo después. En realidad, Luis y yo nos conocemos en la escuela, tenemos esta inquietud por hacer teatro de la manera más inmediata posible, como con lo que tenemos a la mano y con mucha prisa, como uno tiene normalmente a los 20 años. Sobre todo teníamos prisa de hacer cosas y de mostrar nuestro trabajo y demás. Y comenzamos a trabajar de manera estable en 2003. Y de 2003 a la fecha, hemos trabajado en un grupo que incluye unas 8 o 10 personas. Después de 15 años de trabajo estable, yo decido irme a Ámsterdam como una manera de reinventarme un poco, de reempezar a reinventar un poco el lenguaje que teníamos entre
entre nosotros en la compañía. Porque Gabino, tú has trabajado mucho en el cine, tienes en tu haber más de 30 películas. ¿Qué es lo que hizo que el teatro agarrase más fuerza en ti? Para mí el teatro es una manera de vivir mucho más interesante que el cine. El cine es un... Es difícil ser un actor en el cine. En el cine, como un poco lo que decía Luisa, es muy difícil que un actor forme parte del proceso en una película. Los actores estamos limitados a formar parte de una parte muy pequeña del proceso. Y además las relaciones dentro del cine son muy efímeras. Uno trabaja con un grupo de actores 2 meses de manera muy intensa y luego se va a otra película. Una vida muy solitaria. Y en el teatro, por el contrario, hemos logrado, digamos, establecer un grupo de personas con los que vas creciendo artísticamente. Y el cine cada vez se pone peor y las compañías de streaming, de televisión y todas esas han hecho del lenguaje audiovisual pues una cosa comercial absurda. Entonces cada vez es más difícil encontrar espacios para un cine que, digamos, que me interese. Entonces el teatro se ha vuelto naturalmente el refugio. Y el mundo de la compañía más interesante. Bueno, ya lo sabía Shakespeare, ¿no? Que tenía su propia compañía Claro. hace 500 años. En el 2003, como nos decías, fundáis Lagartijas Tiradas al Sol. Ya el nombre dice mucho del grupo. Yo, hablando con mis compañeros, creo que todos tenemos el sueño de ser lagartijas tiradas al sol, ¿no? Algún día. ¿De dónde sale el nombre? Aquí Luisa es la que... Luisa. Bueno, responsable, pues quizás. es de esas cosas que se vuelven ya un medio mitos mentirosos, entonces no sabemos exactamente, no nos acordamos, pero bueno, tiene relación con un poema de Fabio Moravito que hablaba de las lagartijas en el sol, pero también porque cuando yo era adolescente una amiga mía me puso cuija, que en México las cuijas son unas lagartijas transparentes. Entonces, bueno, ahí es una mezcla entre que las lagartijas con el sol se toman energía y entonces, no sé. Sí, en mi opinión tiene un poco más que ver con, o según me acuerdo, también es un poco difícil, pero con que había algo muy solemne en el teatro en México y los grupos jóvenes venían de una herencia de los 70s y esos grupos que tenían no solo un compromiso político a muerte, sino una idea de que el teatro era algo que estaba por encima de todos. Entonces los grupos se llamaban como grupo, no sé, La Náusea o cosas así. Entonces nosotros decidimos poner algo de otro, que te diera otro carácter por sí mismo. Porque el teatro que hacéis vosotros es un teatro de combate, ¿no? De resistencia. Luisa. Pues sobre todo tratamos de hacer proyectos que de alguna forma se van fundiendo en el gran proyecto que es Lagartijas, que son proyectos de vida que están muy relacionados a nuestras etapas de la vida, también a los aconteceres políticos, a reflexionar sobre nosotras como ciudadanas, como individuos, como seres sociales y nuestro contexto, nuestra historia, quiénes somos. Entonces, de alguna manera consideramos nuestro trabajo sobre todo como un espacio para generar reflexión y abrir preguntas. Y gracias a este acompañamiento, como hablaba Lázaro Gabino, gracias a este acompañamiento colectivo, hemos crecido como seres humanos, creo yo, y sobre todo como ciudadanas también hemos aprendido mucho, que antes de ser actrices y actores somos entes sociales. Por supuesto. Con una responsabilidad ahí. Habéis crecido y habéis viajado mucho. No hace mucho presentabais en Suiza vuestro proyecto Santiago Amocali, la democracia en México. ¿Cómo cayó en una sociedad tan aséptica como es la Suiza una de vuestras obras? Es interesante, lo hemos platicado mucho porque desde hace unos 10 años viajamos mucho. El público del teatro que nosotros hacemos, que podemos llamar más experimental o no sé cómo llamarlo, pero el público de este tipo de teatro es casi el mismo en todo el mundo. No es tanta la diferencia entre presentar en Suiza y en Guatemala,
porque la gente que acaba yendo al teatro, desgraciadamente, es gente con un cierto perfil. Entonces es normalmente gente que está, digamos, a la izquierda del espectro político, que tiene cierto... Entonces, lo cual lo vuelve bastante triste, porque por más que viajes, siempre encuentras el mismo tipo de personas, más o menos, con quien dialogan estos proyectos. Pasa un poco con todo el arte, ¿no? Como pasa lo mismo en el arte contemporáneo, supongo, que se comparte mucho el perfil. Luisa. No sé, yo ahí ya tengo mis dudas, la verdad. O sea, sí, por ejemplo, en sociedades como hay sociedades latinoamericanas con una oligarquía muy de derecha, que son los que tienen acceso al teatro, y, y de pronto quizás habrá espectadores pues que sí se confronten un poco ahí con sus ideas. No sé, son preguntas. Yo me lo pregunto justamente y es... Siento que hemos logrado viajar tanto también por la particularidad con la que enfrentamos el trabajo. O sea, ¿Habéis sentido esa curiosidad por la gente aquí en Europa de conocer el México real que representáis? Sí, sí, ¿no? Sí, 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 yo creo que sí, totalmente. yo creo que hay mucho interés y hay mucha... Sí, sí. Y también eso del México real, pues es siempre Es un México real. un México real, exactamente, porque mucha gente ve la película de Cuarón y piensa que Cuarón está representando el México real y Es otros... Hollywood. Y exacto, exactamente. Y otros dirán lo mismo de lo que uno hace. Entonces es siempre difícil funcionar como representante del país, ¿no? Siempre es Sí, en como... realidad México es un país muy, muy grande, con una diversidad de voces, de realidades, de geografías, de climas. Entonces, de alguna manera el proyecto La Democracia en México un poco aspira a insertarnos en realidades muy, muy, muy específicas y tratar de hablar desde ahí. También preguntándonos, pues, nosotros como artistas semiurbanos, de clase media, pues también movernos un poco del lugar, ¿no? Que de pronto haciendo investigación histórica nos poníamos nos situamos en un, digamos, en un despacho o en un lugar de ciertas características y de pronto pues habría que moverse también. Hay que buscar el México real. Sí. Volviendo Sí, al festival ¿Qué onda en México? Está muy bien que hay un festival en español dedicado a México, ¿no? Aquí en Francia. está maravilloso. Es fantástico, ¿no? Sí. Es del 26 al 29 de febrero, ahí vais a presentar Asalto al agua transparente, y del 2 al 5 de marzo Tijuana, sobre una experiencia muy personal de Lázaro Gavino Rodríguez. Cuéntanos, Gavino, ¿qué hiciste durante 6 meses? La obra toma... La obra trata de alguien que va a vivir 6 meses con el salario mínimo a una ciudad del norte de México. Es un experimento que vi en el periodismo. Lo hizo un señor, se llama Andrés Solano, un colombiano, y basado en Günter Wallraff, este periodista alemán que un poco nos interesaban esas dos cosas, como la persona que se disfraza y está actuando y se pone a actuar dentro de la vida real, algo que es de alguna manera una ficción, pero también nos interesaba la diferencia entre el periodismo y el arte. Si bien el periodismo puede denunciar cosas y transformar la realidad, en el arte es bastante más cuestionable que tanto eso sucede. Yo personalmente considero que la gente que va a ver Tijuana ya tiene una idea sobre lo que es las condiciones de los trabajadores, sobre lo injusto que es el neoliberalismo, y todo el mundo somos personas bien pensantes que vamos a los espacios de arte muchas veces solo a constatar que lo que creemos es lo cierto y que hay unas personas muy malvadas que están haciendo del mundo un desastre. El arte, cuando entra dentro de esa lógica de reafirmar lo que ya pensamos, se desactiva. Y hay muchos cuestionamientos que nos hemos hecho en varios proyectos sobre artistas que construyen una carrera o construimos una carrera en base a las condiciones de vida de unas personas menos afortunadas. Y el circuito del arte es bastante bueno, digamos, bastante Elitista, sí, hay elitista, que y tiene decirlo. bastante dinero y uno puede vivir bien del arte, sobre todo si presenta en lugares como Francia, que tiene mucho apoyo a la cultura. Entonces siempre había ese problema de éticamente
qué significa lucrar con un tema en el que gente realmente está viviendo esa situación. La obra trata un poco de eso. Bueno, trata de eso. ¿Viviste la experiencia? ¿Qué pasó durante esos 5 o 6 meses que estuviste O en sea, Tijuana? justamente lo que... O sea, yo en la obra cuento una experiencia como si fuera real. No es que te esté diciendo que no es real, solo que lo que nos interesa es que el público piense cuáles son las implicaciones que tiene si eso es real y cuáles son las implicaciones que tiene si eso no es real. Esas dos posibilidades, porque cambia radicalmente a quién se está engañando. Si una persona se disfraza de obrero para trabajar 6 meses, undercover, está engañando a la gente con la que convive en el día a día. Y eso es engañar a gente en la realidad. Otra cosa es engañar gente en el teatro. Pagan para eso. Sí, un poco. El público Exactamente, paga para hemos eso. pagado para eso durante años. Entonces, esas implicaciones que tiene el arte político y el arte social, nos interesaba mucho explorarlas. No se puede vivir en Tijuana con el salario mínimo. Sí se puede, pero como decía Roberto Bolaño, es posible, pero no es recomendable. Sí, es muy difícil y eso, otra parte que nos interesaba, es que algo que está en la ley, como es el salario mínimo, ha empujado o obligado a la creación de una economía informal. La otra obra con la que presentáis aquí en el Festival de Montreuil es Asalto al agua transparente. Parece un grito de desesperación ecológica, ¿no? No olvidemos que México era como Venecia, ¿no? Hace Exactamente. 5 siglos. Sí, pues es una obra, ya nuestra primera obra documental, en realidad, bueno, docu histórico, política. Y se estrenó en México en el 2006 y nace de la pregunta, pues digamos, yo, Luisa, no soy de la Ciudad de México, entonces de pronto llego, me enfrento pues a este gran monstruo que es precioso y lleno de oportunidades, pero al mismo tiempo pues entramos ahí en conflicto de realidad justo, el choque de realidad. Entonces nos empezamos a preguntar, ¿esta ciudad qué? Y nos dimos cuenta que la relación agua-ciudad, digamos, sintetizaba la catástrofe y la tragedia, y nos dimos a la tarea de hacer 2 personajes que de alguna manera nos representaban ficcionalmente, y la historia, retratar un poco esta historia de la cuenca de México, que ahora se le llama valle, porque bueno, antes era una cuenca porque tenía mucha agua, y ahora pues es un valle porque la lucha empieza, digamos, hay una relación de los mexicas con el agua, y de pronto llega la cultura española a cambiar esa relación y a determinar que el agua se tiene que salir. Entonces la lucha empieza hace 5 siglos para desecar los lagos. Y bueno, era una obra, Salto al agua, que ya no presentábamos, y de pronto decidimos ante esta invitación retomarla, sobre todo porque desde hace un par de años había un conflicto en México porque Enrique Peña Nieto y su grupo de gobierno querían construir el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en lo que quedaba de lagos. Entonces no solo implicaba secar lo último de los lagos, sino de hecho se deshicieron muchos cerros, muchos montes, para sacar la piedra para rellenar el lago. Y bueno, ahora Andrés Manuel López Obrador decidió parar la construcción del aeropuerto, pero quedó ahí una plancha gigantesca de concreto con piedra. Y la pregunta es, ¿cómo se va a restituir, restaurar este? Entonces, bueno, de alguna manera decidimos que esta obra sigue vigente, las preguntas siguen vigentes. Cada vez es más alarmante, por ejemplo, el uso de los desechables, no solo en México, sino en todo el mundo. Y para nadie es una sorpresa que el mundo está lleno de basura, o sea, no solo es México. Entonces, pues de alguna manera esto... Sí, creo que plantea ciertas preguntas, y a partir de esta realidad tan concreta, pues creo que nos puede hacer un llamado a todos. Y es un ejercicio interesante revisitar una obra en el teatro después de tanto tiempo. Es algo poco común. Y entonces 14 años después del estreno estamos presentando esta obra en un mundo en el que Greta Thunberg ya es un símbolo. Y que en esa época era un poco menos claro para nosotros, y en México
era un poco más un grito al vacío que una realidad de un movimiento organizado que estuviese sucediendo. Esa fue la primera obra que presentamos aquí en Francia hace 14 años. Imagínate. Entonces fue... En Europa los partidos ecologistas están tomando un cierto auge, no todo el auge que algunos quisiéramos, pero en México quizás una obra como la vuestra podría estimular un partido ecologista, ¿no? Tenemos un partido ecologista en México cuya principal iniciativa es promover la pena de muerte. Entonces con eso te resumo todo. Es poco ecológico, ¿no? Es poco No, o sea, el hijo del presidente del partido vendía reservas ecológicas, traficaba con territorios ecológicos. Sí. Pero bueno, nada más un dato curioso, que para la obra del asalto al agua usamos basura limpia, digamos basura como botes de plástico, cajas, y pues siempre es muy fácil realmente hacernos de la producción, o sea... No tenemos que viajar con eso y entonces ahora llegamos, vemos basureros en la calle, sacamos unas cuantas cosas y en 2 horas tenemos la producción de la obra hecha. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita para estos 2 espectáculos de lagartijas tiradas al sol con Luisa Pardo y Lázaro Gavino Rodríguez, que estarán en el cartel del nuevo Teatro de Montreuil del 26 de febrero al 5 de marzo. Muchísimas gracias, gracias. Lázaro Gavino, muchas gracias, Luisa. Permitidme también que dé las gracias a Julián Lenk y a Víctor Hull, que se han ocupado hoy de la realización del programa, y enviar también un mensaje muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos y que nos siguen en toda América Latina, incluso en México, supongo, gracias a una cadena de televisión uruguaya que se llama Canal U y emite desde Montevideo, ahí en Uruguay. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.